analizar, nos ponemos un poco más filosóficos y hablamos un poco sobre los órdenes espontáneos, concepto surgido de la escuela escocesa, liderado por Adam Smith, en donde se hace una pregunta sencilla, ¿no? O sea, ¿cuál es el factor que hace que una determinada área geográfica, o sea, un territorio, un país, una sociedad prospere y otra no? Ya este contraste entre riqueza por un lado y pobreza y deterioro por otro. O sea, hay algo que debe de explicar una cosa y la otra. Bueno, como digo, todo esto lo basan en el concepto de órdenes espontáneos que lo podemos entender de la siguiente manera. Para empezar a construir el concepto, lo que realizan es una caracterización del ser humano, ¿ya? Ellos empiezan preguntando cómo somos las personas, qué nos definen y por lo tanto qué define nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces plantean tres características para los individuos para, como digo, poder determinar cuál es un comportamiento y poder determinar entonces cómo impacta a nivel de organización social las acciones de las personas en términos de enriquecerse o de empobrecerse o no alcanzar la senda de prosperidad, por lo menos, ¿no? La primera característica que planteamos es que el ser humano tiene rasgos egoístas y altruistas y él convive con las dos. No necesariamente una de ellas tiene que estar siempre por encima de la otra, ¿ya? Aquí entramos en el debate que también lo inicia Adam Smith en cierto modo con su teoría del interés propio y el egoísmo y todo eso. Lo típico de los seres humanos somos egoístas por naturaleza o no. Buscamos nuestro interés personal siempre en cada decisión que hacemos respecto a nuestras vidas y la vida de la gente que nos rodea o no. Bueno, la elección o la idea más acertada a mi consideración es decir, que el ser humano obvio tiene características egoístas y obvio también tiene características altruistas. O sea, me refiero a no necesariamente ver por los intereses de uno mismo antes que los intereses de otras personas, ¿no? El ser humano puede convivir con sus dos facetas, con esas dos partes de sí, y no necesariamente, o sea, no por naturaleza, quiero decir, una de las dos tenga que estar por encima siempre de la otra, ¿no? Eso como primer característica, como primer punto. Ahora bien, como segundo punto, segunda característica que define al individuo. Los seres humanos tenemos limitaciones cognitivas que no les permiten ocuparse de un gran número de cosas a escala muy amplia, ¿ya? Eh, los individuos tenemos limitaciones cognitivas, es decir, nuestro cerebro no es capaz de procesar cantidades ilimitadas de información que está desperdigada por cualquier lugar de la sociedad. O sea, tan sencillo como pensar que yo aquí en mi habitación de mi casa, yo no soy capaz de conocer qué está haciendo o qué es lo que quiere hacer con su vida el vecino del edificio de al frente. Yo tengo un edificio aquí que está en apenas 20 metros de mi casa, tengo varios apartamentos más, ¿no? De mis vecinos. Mi capacidad cognitiva, mi cerebro, no me da la oportunidad de conocer, por un lado, ni de procesar información que no está a mi alcance, ¿ya? Pero si bien esto es cierto, si bien la capacidad cognitiva de los seres humanos no es ilimitada, tiene bastantes barreras, sí podemos hacer grandes cosas, sí podemos, trayendo a colación de nuevo el concepto de división y especialización, especializarnos y ser productivos en escalas mucho más pequeñas, en departamentos mucho más pequeños, ¿no? Entonces, segunda característica del individuo, del ser humano, no es capaz de procesar, conocer y procesar cantidades ingentes de información, ¿ya? Y como tercera característica, tenemos que este hombre, este individuo que hemos caracterizado como un hombre generoso, pero también egoísta, y con limitada información, o sea, barreras significativas a la hora de conseguir y procesar información sobre su entorno, se enfrenta a la escasez de recursos, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta estas tres características, es decir, si nosotros lo que primero hacemos es preguntarnos cómo es el individuo
cómo se comporta, qué lo define, y llegamos a estas tres características del individuo, podemos pensar, podemos concluir en qué sistemas de organización política se puede alcanzar la prosperidad y qué sistemas de organización política no se puede alcanzar la prosperidad porque chocan directamente con las características, con la forma en la que hemos caracterizado al individuo. Por ejemplo, ¿qué sucede en los regímenes centralizados, en la planificación centralizada? O sea, un modelo de sociedad en donde abogamos o decimos que el Estado representado por un grupo de personas, porque el Estado no es más que eso. Nosotros hablamos mucho del Estado presente, el Estado que centraliza las funciones o la toma de decisiones. Sí, está muy bien, pero el Estado no es que es una persona o un ser incorpóreo que toma decisiones por sí mismo, sino que es un grupo de personas el que toma decisiones a nombre y en representación de lo que entendemos por Estado, ¿no? Entonces, la planificación centralizada va en contra, por ejemplo, de la segunda característica, por ejemplo, ¿no? Si decimos que el individuo tiene serias limitaciones cognitivas que no le permiten conocer y procesar toda la cantidad de información que quisiera, entonces, ¿cómo así decimos que un modelo de organización social centralizado, es decir, en donde un grupo de personas toma las decisiones de todo el conjunto social, puede prosperar? Si por definición, si entendemos de esta forma al individuo, no va a ser capaz de tomar las decisiones adecuadas, correctas, en base a su capacidad cognitiva limitada, ¿no? Y a su información limitada.